clasificación de los hechos y circunstancias objetos de la acusación son los mismos que se encuentran plasmados en la memoria de acusación, del cual todos los sujetos procesales cuentan con una copia de el razonamiento que inducen al tribunal a condenar o a absolver. En materia penal, los jueces de sentencia, cuando dictamos un fallo de carácter definitivo que lleva a cabo el juicio oral y público, motivamos de vida claramente la sentencia emitida a efectos de la aprobación y los sujetos procesales entiendan y comprendan las razones de la condena o absolución. De igual forma, nos fundamentamos en lo que prescribe el artículo 5 del Código Procesal Penal. Para realizar el análisis jurídico colaborativo de los órganos y medios de prueba producidos en las audiencias celebradas en el juicio oral y público, haciendo aplicación del principio de la sana crítica razonada con sujeción a las reglas del correcto entendimiento humano y basándonos en lo que regulan los artículos 385, 386, 387 y 388 del Código Procesal Penal, se estima que la valoración de los órganos y medios de prueba y evidenciados en el debate oral y público constituye una de las etapas más importantes, ya que nos permite arribar a un juicio de pensamiento cognoscitivo de carácter decisivo y concentrar los desarrollos de la sentencia. En el desarrollo del presente juicio oral y público se aplicaron los principios que informan el proceso penal. Es importante destacar que en este caso no se observó presentación de prueba que era prohibida que estuviera en contra de la moral y de la ética o que estuviera manipulada, ya que de conformidad con lo que regula el artículo 186 del Código Procesal Penal, todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento requisito y incorporado al proceso con las disposiciones del derecho. La valoración debe estar sustentada o basada en el sistema de valoración de la sana crítica razonada, misma que obliga a los jugadores a tener en consideración por observancia imperativa las reglas que informan los derechos de esta valoración. En virtud del anteriormente relacionado y el apego a los tratados y convenios internacionales suscritos, firmados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, se realizan los razonamientos que le dan certeza jurídica a la presente sentencia de la siguiente forma. Conclusiones de la deliberación. Luego del análisis pertinente de la prueba inicial, testimonial, documental, material y audiovisual aportada y expresada dentro del debate oral y público, quienes juzgamos arribamos a las conclusiones siguientes. Cuestiones previas. No hubo cuestión previa a ninguna resolución. En el presente caso, el Ministerio Público, la existencia del delito y su calificación jurídica. En el presente caso, el Ministerio Público acusó a la procesada Telma Yulisa Martín de cometer el delito de 2 asesinatos, ello de conformidad con las circunstancias del tiempo, modo y lugar contenidas en la plataforma fáctica escritas en la interpretación, las cuales obran en el numeral romano 2 del presente documento sentencial. Considerando el tribunal colegiado que el delito existe cuando la acción o omisión que realiza una persona es típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, que se encuentre comprendida dentro de los delitos que regulan nuestro ordenamiento sustantivo penal por las leyes especiales. Para establecer si esta conducta humana ejecutada por la acusada alcanza las características del delito penal, es indispensable completar los hechos acreditados con los elementos objetivos, abstractos descritos en el tipo de delitos penales. El principio de correlación entre la acusación y la sentencia tiene el considero legal en que el objeto procesal del juicio es la comprobación de la hipótesis fáctica contenida en el libro de la acusación, porque la sentencia debe adecuarse a ese límite, porque en caso de excederlo infringe la regla de inviolabilidad de la defensa consagrada en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que los elementos para aplicar la conducta de los imputados deben ser idénticos en la acusación y en la sentencia, tal como lo regula el artículo 188 del Código Procesal. En consecuencia, será en este apartado en el que procederemos a determinar si existió la ejecución de actos antijurídicos realizados por la acusada y de ser así darle la calificación jurídica, dejando claro que la conclusión a la que se arribe será con base a la valoración que se le otorgue a los órganos y medios de prueba, atendiendo la sana crítica razonada que debe imperar en este tipo de casos, ya que se encuentra de por medio la privación de libertad de una persona. De igual forma, debe quedar plasmado que es una obligación especial de tratar el principio constitucional de presunción de inocencia que rige en favor de la acusada, sin dejar por un lado la
ser efectiva, ya que esta debe responder a las pretensiones tanto de la acusada como de los acompañados, quedando demostrado en el presente proceso que los agraviados tuvieron la oportunidad de intervenir en el presente debate. En razón de eso, queda demostrado, pues, desarrollado el debate que efectivamente se dieron hechos que contravienen los ordenamientos jurídicos penales, por lo cual se determinó no solo por la declaración de la acusada, sino por el análisis que se realizó a todo ese elemento probatorio y evidenciado durante el debate radical. Ello por el establecimiento de las personas de sexo femenino identificadas curiosamente al declarar de 18 años de edad y una niña aproximadamente entre 28 y 31 semanas de edad, de nombre Génesis Calixto Figueroa. Muertes que quedó demostrado se dieron por actos violentos, así lo detalló el doctor Wendy Didier Lapolaguera, querido del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la CIP, en los dictámenes emitidos por su persona, ambos de fecha 29 de octubre del año 2021. Las diversas heridas que presentan las víctimas, principalmente el cadáver de Jocelyn Regalado, heridas estas que fueron realizadas por terceras personas con la finalidad de extraer del vientre el feto del sexo femenino, que posteriormente fue inscrito en su nacimiento del Instituto Nacional de las Personas con el nombre de Génesis Calixto Figueroa, cuyo cuerpo fue encontrado un día después y en un lugar distinto del lugar en donde fue encontrado el cadáver de Jocelyn Regalado. Quedando demostrado que era su hija, ya que luego de analizar los muestras de sangre tomadas de dos personas, parte de la química bióloga, dice Inés Gómez Hernández Peral, médico también del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se determinó que la probabilidad de maternidad es de 99,99998%, siendo la causa de muerte de Jocelyn declarada por laceración uterina o herida producida con arma blanca y la muerte de Génesis alias pura auspicia uterina clara, debido a que no se le prestó la asistencia médica que necesitaba por esta nacimiento. El municipio de las definiciones en el Servicio Nacional de las Personas, quedando demostrado que la acusada era una actriz marroquí, tuvo participación en el conclusión a la cual se arribó luego de analizar las pruebas testimoniales, tanto en forma individual como en conjunto, ya que quedó demostrado que el 24 de octubre del año 2024, 9 de la mañana, la testigo Angélica Dino Martínez Sandoval traslada a la víctima Jocelyn Regalado, quien se encontraba en estado de gestación, a la vivienda de la acusada, ubicada en 16 minutos en la calle de San Francisco. Lugar donde llega supuestamente porque le regalarían retirándose Angélica Martínez Sandoval a también de la víctima, quien le manifestó que por la cantidad de euros que le regalarían llamaría a montarse. Por lo que pasadas las horas, la señora Jocelyn Regalado, progenitor de la víctima, quien tenía conocimiento de ese supuesto regalo, al no tener comunicación con su hija, llama al conviviente de esta, el señor Apocalipsis Mayor, indicándole que el posible no contestaba por motivos de trabajo, ya que laboraba en la empresa antigua. Sin embargo, pasado el mediodía y no saber nada de la agraviada, el señor Mayor manda a presentar al lugar en donde laboraba su conviviente, en donde le indican que ella había pedido permiso para entregar. Y ante la incertidumbre, llaman nuevamente a la señora Angélica Emilia Martínez Sandoval, persona que se presentó ante el tribunal a declarar en calidad de testigo. Y es esta quien les indica que efectivamente la había ido a declarar una vivienda y se había retirado, proporcionándole la ubicación de dicha residencia, tomando entonces la decisión de ir a buscarla a esa vivienda. Y al llegar la señora Jocelyn Regalado, pasado el mediodía, la acusada le responde que en horas de la mañana había llegado su hija, pero que se había retirado. Razón por la cual manifestó la señora Jocelyn Regalado que había ingresado a dicha vivienda, en donde relata que se encontraban otras personas, pero no se encontraba su hija. En tanto eso sucedía, el conviviente de la víctima, junto con
amigos buscaban en los alrededores presentando los vecinos si lo habían visto. Y ante los resultados negativos tomó la decisión de dirigirse al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Incorporándose en la Fiscalía del Ministerio Público, recibieron una llamada para comentarles que habían encontrado a Jocelyn Candela. Por lo que retornan nuevamente a la vivienda sindicada y ella no se encontraba en el lugar. Localizando a la naviada atrás de la vivienda ya fortalecida, envuelta en una bolsa de plástico, abajo y con la superficie y con el viento cambiado. Ya sin el pelo que llevaba. Importantes estas declaraciones, las cuales fueron sí, pero no porque les corte de vista quién tiene la dado muerte a la víctima, sino el cuerpo, la búsqueda. Ellos utilizan que ponen sobre el lista de los vecinos del cual ya la Policía Nacional sigue constando dentro de los informes de investigación que realizó personal del Ministerio Público de la Policía Nacional Civil, lo relatado por la tía de la acusada, señora Astrid Sayuri Martín Díaz, que informa que su sobrina, en la sindicada, la llama por teléfono y le confiesa que es responsable de la muerte de la víctima, pidiendo perdón por lo que hizo y le indica el lugar en donde se encontraba el cadáver de la naviada, logrando ubicar en el lugar señalado, lo cual lógicamente lleva a las autoridades a confirmar la participación de Telma y Ulisa Marroquín, razón por la cual dentro de ese proceso de investigación que realiza la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público, el mismo día logran ubicar varias cámaras de videovigilancia que se encontraban cercanos a la vivienda de la sindicada, a quien se le observa que aproximadamente a las 17 horas se retira conduciendo un vehículo tipo motocicleta llevando consigo una bolsa de color, por lo que le da seguimiento por medio de diferentes cámaras de videovigilancia que se encuentran en este municipio, logrando ubicarla cuando llega a una vivienda que se encuentra en la colonia Mitch de este municipio. Videos que tuvimos también observar todos los procesales, inclusive se observaron dentro de la prueba de documentación diversos fotogramas en los cuales se observa claramente que es la acusada la que viaja en una motocicleta llevando consigo una bolsa roja que fue evidenciada en este tribunal como prueba material del proceso penal, siendo esta la razón por la cual, mediante autorización del juez competente, practica el 25 de octubre del año 2024, horas de la mañana, diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la vivienda a donde había llegado la acusada un día antes, en la cual residía la progenitora, señora Ingrid de Rosario Martín Díaz, ubicada en calle principal, sector C, Colonia Beach, desde el municipio. Localizando la bolsa roja que llevaba la sindicada, la cual se encontraba dentro de un ropero de madera que estaba en un patio de hecho inmueble, y dentro de esa bolsa roja encuentran un feto y así. Feto a quien ya le habían colocado prendas de vestir. Fue un momento hoy día en el cual de forma voluntaria se entrega la acusada Telma y Ulisa Marroquín, tal como ella lo declaró y como consta en los informes de investigación presentados como prueba documental dentro de la presente carpeta judicial, declarándose en ese momento la acusada culpable por la muerte de Jocelyn Candela de la Naviada, quedando demostrado que ese feto de sexo femenino era el feto que se le extrajo a la víctima el 24 de octubre del año 2024. Ellos los huesos que se practicaron análisis a las bolsas de sangre de las víctimas, en donde se obtuvieron los perfiles genéticos, dando como resultado que la posibilidad de maternidad fuera sumamente real, que es una maternidad prácticamente probada. Quedando también demostrado que Telma y Ulisa Marroquín tuvo comunicación con la víctima Jocelyn Candela regalado por medio de mensajes vía WhatsApp desde el día 14 de octubre del año 2024, según se pudo observar en las diferentes fotografías que documentan la conversación entre ambas en el documento identificado como el número EGA 272-CHCHI-2024-941, referencia de 272
4 de noviembre del año 2024, elaborado por Alexis Marco Pérez Contreras, técnico de investigaciones criminalísticas del Ministerio Público. Conversaciones estas, en las cuales la víctima convenía reunirse en la vivienda de la acusada, pero por diferentes situaciones no lograban reunirse. Y según lo declarado en la acusada, ya en la oportunidad anterior la había ido a traer a inmediación del diseño de protección de la ley del municipio y la había llevado a su vivienda, pero que no le entregó la ropa, aduciendo que su progenitora estaba dormida. Lo cual es creíble, ya que la testigo Angélica Niña Martínez Sandoval, al momento de declarar, manifestó que el 24 de octubre del año 2024, cuando lleva a la víctima y que su cuñada le va dando indicaciones por dónde deben conducirse para llegar a la vivienda de la señora. Es decir, entonces, que ambas personas se conocían ya con anterioridad, por lo que se considera que la agraviada no fue elegida al azar para asesinarla, y de igual forma la sindicada tampoco fue elegida al azar para colaborar en llevar a la víctima a su residencia hasta la vivienda. Por lo que por el sentido común se deduce que existen otras personas involucradas, tanto materiales como intelectuales, que planificaron y consumaron la muerte de Jocelyn María Peralta, hecho ocurrido desde todo punto de vista condenable. Es por todo lo anteriormente relacionado, este tribunal colegiado considera que quedó plenamente demostrada la existencia de ellos que vulneran los ordenamientos jurídicos penales y sin ningún tipo de duda la participación y responsabilidad penal de la acusada en su grado de autora en los mismos, los cuales contienen los autores del delito de asesinato aprobado en el artículo 132 del Código Procesal, lo cual deriva que hacer mención de las restricciones de licenciamiento de los órganos y medios de prueba, los cuales al ser valorados individualmente en base a la regla de la sana crítica y el ser reclamado impidieron los que juzgamos a determinadas circunstancias, resultando como consecuencia de ello que la presunción de inocencia que resistía a la acusada constitucionalmente quedaba destruida. En tal virtud, al proceder la conducta debida, debe responsabilizarse teniendo el Estado el deber excepcional por el acto ejecutivo procesal. Por lo que debía proceder dictar una sentencia de carácter condenatorio imponiendo la pena ante el ya que cumplía con los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es deber del Estado garantizar la vida a los habitantes de la República de Guatemala desde su constitución. De igual forma, el artículo 51 del mismo cuerpo constitucional regula que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad. Protección legal que también se encuentra regulada en el artículo 6 de la Constitución sobre los derechos del niño, del cual el Estado de Guatemala es que obliga a los Estados a reconocer que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y hacemos relación a estos pasajes jurídicos tomando en consideración que según dictamen del médico de la Institución Nacional de Ciencias, Escuela y Lidia, la moralidad, el feto extraído a la víctima nació, vivió y murió. Conclusión a la cual arribó luego que colocan los pulmones del feto entre agua y dado que los mismos flotaron, se determina que al ser extraído del vientre de la madre, había inhalado aire, porque indica que nació, vivió y murió. Todo dando lo hecho por la mención, pues es muy profesional en la medicina. No obstante, haberse determinado la participación de las indicadas en los hechos por los cuales fue acusada, es importante hacer mención y tomar en consideración lo declarado por ella en cuanto a que fue otra persona la que habla el bien de la víctima y extrae el bien, lo cual se considera lógico, pues bien lo ha declarado el delito fuerte y pide por la guerra, relató que en esos hechos intervino más de una persona, y por sentido común se considera que es así, ya que la víctima estaba siendo sometida a un corte con un arma blanca sin haberse provocado anestesia, lo cual provocaba que al sentir un dolor extremo realizara diferentes movimientos que impidieran realizar un corte como el que presentaba la víctima en el estómago, ya que el técnico de mención también declaró que la persona que había realizado ese corte
tuvo que tener conocimientos médicos, ya que no había dañado los órganos del cuerpo de la víctima. No teniendo certeza si esa persona que realizó el corte en el estómago de la víctima en el trato el feto de vientre es la persona a quien indicó la acusada conocer como siete sombras. No obstante lo anteriormente relacionado, se considera que el Ministerio Público, en el caso de la persecución penal, no ha cumplido a cabalidad con las funciones que le competen por mandato de la ley, ya que a la presente fecha no ha individualizado a esta persona con el área de siete sombras. Y en segundo ámbito, la acusada tiene en la mano derecha un acta y una cicatriz, datos que proporcionó no solo al momento de prestar declaración en el tribunal, sino que también la personal de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público el día 25 de octubre de 2024, al momento de entregarse voluntariamente, relatando en este tribunal que proporcionó información detallada sobre nombres, números de teléfono de personas que podrían estar involucradas en el delito, verificándose estos extremos con el informe de investigación de fecha 26 de octubre del año 2024, elaborado por el investigador de la Policía Nacional Civil, Alejandro Castellano Mendoza, ya que concita en el mismo que la acusada se entregó voluntariamente, y es en el apartado de observaciones donde plano que la presunta sindicada proporciona el nombre de siete sombras, quien tiene un tatuaje en un ancla y una cicatriz, y es la persona responsable de haberle dado muerte a ellos haber declarado y se le ha declarado. De igual forma se hace contar dentro del informe de investigación elaborado por Fernando Lorenzana Truco, técnico de investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, en el informe de investigación de fecha 26 de octubre del año 2024, que en cooperación con la sindicada se identifica a los posibles sospechosos de la muerte de ellos había declarado, no solo a siete sombras, sino que también a otro posible sindicado, siendo este el señor Jaime Rogelio López Flores, alias El Moriel, consignándose en dicho informe inclusive el número de documento personal de identificación de dicho acusado, es decir, el alias El Moriel, ubicando varios inmuebles en donde pueden ser habidas ambas personas, inmuebles que están ubicados en Colonial Beach de este municipio, lugar donde puede ser habido posiblemente en siete sombras. De igual forma, la acusada en su declaración menciona a una persona con alias El Minga, de quien se tiene conocimiento, su nombre es Roberto Gordillo Coronado. Es por esa razón de que al establecerse que el Ministerio Público no realizó la investigación pertinente, los que buscamos, estimando pertinente, certificarlo convincente de la fiscal del Ministerio Público para que se proceda a realizar las investigaciones correspondientes en contra de Jaime Rogelio López Flores, alias El Moriel, Roberto Gordillo Coronado, alias El Minga, así como en contra de alias El Siete Sombras y de cualquier otra persona o personas que pudieran estar involucradas en la muerte de Jocelyn Judith alias Regalado, así también como el personal del Ministerio Público por no haber realizado la investigación que les corresponde de conformidad con la ley. De la pena imponer, nuestro sistema penal sigue la corriente de la pena relativamente determinada, lo cual significa que los tipos penales tienen previstos parámetros mínimos y máximos de la pena, de modo que dentro de tales parámetros que debe determinarse la pena que corresponda a cada caso, ya que el tribunal no goza de libre albedrío para aplicar la pena, sino que también debe determinarla teniendo en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 65 del Código Penal. En el presente caso, el delito de asesinato de la calificación jurídica negativamente que se le dio al hecho ejecutado por la acusada está regulado en el artículo 132 del Código Penal, el cual contempla una pena de prisión que va desde los
45 a los 50 años de prisión imputables. En este caso, el tribunal integró su convicción de condena sobre la base de prueba directa, por lo tanto, debe imponerse la pena de prisión que corresponda atendiendo a las circunstancias que regula el artículo 65 del Código Penal. Siendo esto, en cuanto al móvil del delito, no quedó plenamente demostrada la penalidad. En relación a la protección e intensidad del daño, no puede determinarse con exactitud, tomando en consideración que estamos ante un delito cometido en la vida y emocionalmente el daño se entiende de cada uno de los integrantes que componen el familiar de la víctima, inclusive a la familia de la propia persona. Sin embargo, es económicamente difícil cuantificar esos derechos. Circunstancias atenuantes y agravantes. En cuanto a las circunstancias atenuantes, no existe ninguna. En relación a las circunstancias agravantes, se pudo advertir la existencia de las siguientes: el abuso de su autoridad física, el reclamado de una persona, el ensañamiento en relación a esta circunstancia fue evidente la violencia utilizada por la en los precios de las ofendidas, los responsables estaban que se encontraba la víctima, condición de estar en gestación, así como de la madre, que estaba indefensa en ese momento. Con fundamento en todo lo anterior, este tribunal concluye que la pena que debe imponerse al acusado debe quedar plasmado en la parte resolutiva de la presente sentencia. Parte de la resolutiva convención de las disposiciones legales aplicables. Los que juzgamos con fundamento en lo considerado leyes citadas y para el efecto que se actúan los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Código Penal, Convención sobre los Derechos del Niño, Código Nacional, Código Penal, Ley de la Organización Judicial, al resolver por unanimidad declaramos que la procesada Telma Yulisa Martín es responsable en calidad de autora del delito consumado de asesinato en agravio de Jocelyn Rodríguez Morales declarado que por la comisión de dicho delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutable. Que la procesada Telma Yulisa Martín es responsable en su calidad de autora del delito consumado de asesinato en agravio de Génesis Rodríguez Morales. Que por la comisión de dicho ilícito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables, en la que suma la cantidad de 100 años de prisión inconmutables, la cual deberá cumplir en el centro penitenciario que exige de ejecución del público, como por la prisión efectivamente padecida desde el momento de su obtención. Encontrándose la condenada Telma Yulisa Martín en prisión preventiva, se le deja en la misma situación política. Se le exige a la procesada el pago de los responsables, los cuales serán soportados y pago por el mundo. Se le suspende a la condenada en el goce de sus derechos políticos mientras dure la condena. Se ordena procesar firme la presente sentencia, se proceda a la ejecución de los programas de hierro correspondientes. Se ordena certificar al competente fiscal del Ministerio Público para proceder a la realizar la investigación y pronto a la ley que caiga posterior al cliente Roberto Gordillo condenado, a la Minca y de la persona conocida de la red de 100 personas, así como cualquier otra persona o personas que pudieran estar involucradas en la muerte de ellos en un políticamente ganado. De igual forma, en contra del personal del Ministerio Público que se considere que no haya cumplido con realizar la investigación pertinente dentro de la presente carpeta de investigación. Se señala hoy esta declaración digna para el día 10 de junio del año 2024 a las 13 horas del momento. Y para la lectura íntegra de la sentencia se señala el día 12 de junio del año 2025 a las 14 horas y 30 minutos, quedando periódicamente notificada a las partes y entregando copia de los solicitudes. Y al estar firme el pago, se tendrán que realizar las comunicaciones respectivas y remitir el proceso a los datos a la Comisión Nacional de Ejecución Penal con sede en el departamento de Chiquimula para la procedimiento correspondiente. De igual forma, se ordena el juego de la lectura íntegra de la sentencia se oficia al director del Centro de Administración Penal de ese municipio para que con la seguridad que el caso merita proceda al traslado de la acusada al Centro de Detención Preventiva para uso de los
ubicada en el departamento de Sacramento. Pero realmente el esfuerzo que debían haber ejecutado los objetos procesales de comunidad con artículos 160 y 169 del Código Penal. Finaliza la presente. Finaliza la presente audiencia en un lugar que haya tenido con los analistas de 40 minutos. Que tengamos discusión. De esta manera iba a firmar ya recibió el fallo, ya la llevan. Bien, estimados amigos, pues es parte de lo que podemos tratar en este momento a través de este medio de comunicación. Pues ya escuchamos la sentencia, 100 años de prisión, los que pues se han declarado para pues este caso pues que ha trascendido y que